hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Amados, un abrazo muy cálido y muy afectuoso del siervo de Jesucristo, Luis Eduardo López. De nuevo juntos, de nuevo con ustedes para que sigamos compartiendo esta hermosura del libro del profeta Isaías, el príncipe de los profetas. Vamos con Isaías capítulo 12 y vamos a estudiar un tema que he titulado Cantos de alabanza por la salvación. Isaías 12, cantos de alabanza por la salvación. Recordemos que el pueblo estaba en medio de luchas, persecuciones, sinsabores. Había grandes tribulaciones en las que se encontraba el pueblo de Dios, con unos gobernantes corruptos, amigos de criminales, dificultades desde adentro y tenían grandes presiones desde afuera. El pueblo hermano, el reino del norte, hizo una alianza con el pueblo de Asiria, recordemos, querían destruir a Judá. Entonces también la rebelde Judá, en lugar de buscar a Dios, hace una alianza con el rey de Asiria y le dio todo el dinero del templo y el dinero de la casa del tesoro, el tesoro.
y el dinero de los príncipes. Pagó por defensa cuando tenía un Dios grande y todopoderoso que podía hacerle. Eran momentos de desesperanza, pero el profeta no busca donde debe buscar. Anuncia el nacimiento del Mesías. El profeta, en medio de esas dificultades y luchas, les hace el gran anuncio: y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Recuerde, Emmanuel era una expresión grande, jubilosa, de decir: Dios está con nosotros. Ese Salvador traerá juicio para los incrédulos, restauración para el remanente de Israel, para los que tiene los que tenemos la fe y el crecimiento en nuestro Dios. No solamente será una restauración para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, sino para el mundo entero. Es un Dios para el mundo, Dios con nosotros. En el establecimiento de ese reino perfecto de justicia y paz, que está lleno de hermosas bendiciones. La expresión en aquel día es la frase muy repetida, es recurrente la frase en aquel día, en aquel tiempo, que es el inicio del reino, que empieza cantando. Allí canta uno solo y después terminan cantando todos. Vamos a estar mirando el capítulo 12. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó de mí y me has consolado. Cantos de alabanza. Vamos a mirar 3 puntos que nos dice. Número 1, cantos de alabanza por el perdón y la consolación. Número 2, la fuente de la salvación es la palabra. Y número 3, cantos de alabanza y adoración por la salvación. Vamos en el número 1, cantos de alabanza por el perdón y la consolación. En el Antiguo Testamento el pecado traía la ira y el castigo de Dios. En el Nuevo Testamento, y para los redimidos, el pecado, para una persona que ya ha nacido de nuevo, el pecado no hace enfurecer a Dios, sino que trae tristeza y disciplina. Dice Efesios 4:30: y no contristéis, no aflijáis al Espíritu Santo, con el que fuiste sellado para el día de la redención. El pecado de Dios trae ira, pero para aquellos que aún no han llegado, aunque los que no han llegado y no han nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo que está es detrás de ellos, como lo dice en Romanos 2:4: ¿no sabéis que Él en su paciencia, bondad y longanimidad nos guía al arrepentimiento? Pero la ira de Dios está sobre aquel que no ha querido venir al Señor. Lo dice Juan 3:36: la ira de Dios está sobre todo aquel que no ha venido a las manos del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa al Espíritu Santo, la ira de Dios está. Obviamente que es una ira latente, porque a la ira de Dios no sobrevive absolutamente nadie. Mientras no haya arrepentimiento y mientras no haya perdón, está produciendo la ira de Dios. Juan el Bautista decía al pueblo: haced frutos dignos de arrepentimiento, en Mateo 3:8. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice el salmista. Es decir, mientras no haya arrepentimiento, no puede haber perdón. Recordemos que aquí se hizo un tratado de paz y ellos solamente decían quizás, burlándose del país. Tengo que hablar de esto, mis amados, porque hay que hablar de la actualidad, de la vigencia del pecado, y para una persona ser perdonada pues tiene que venir en arrepentimiento. Dios no perdona absolutamente a nadie si no se ha arrepentido, de manera que sin paz
Sin justicia no puede haber paz. Juan el Bautista lo decía, haced frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3:8. Mientras cayese envejecieron mis huesos, nos sigue repitiendo el Salmo 32:4, y en Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que lo tapas, le echas tierra, lo escondes y dices: nadie me vio. Dios te ve, Dios te está viendo. De Dios no te puedes esconder, tienes que venir al Señor en total arrepentimiento y Él te perdonará. Nos dice primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es lo que logra que la ira de Dios se aplaque. Sí, hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Recuerda ese hermoso salmo de David cuando pecó, defraudando y matando a Urías, y defraudando a su pueblo, y defraudando a Dios, que se acostó con la esposa de Urías, Betsabé, y él perdió todo su gozo. Y ahí fue donde él escribió estos dos salmos, el Salmo 32 y el Salmo 151. De manera que, mis amados, la ira de Dios se va a apartar con tu arrepentimiento y con la confesión de tu pecado. ¿A quién? A Dios, porque Él es el que perdona nuestros pecados. Isaías 43:25 nos dice que Él es el que perdona, como lo dice el Salmo 40, el que perdona tu pecado. Mi pecado te declaré, entonces dice el salmista, dice David, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El arrepentimiento trae la misericordia de Dios, y trae no solamente misericordia, sino consolación, porque acostumbramos nosotros pegarle la acosada al que ha venido pecando y se mete en disciplina, se le frena, se le quitan privilegios, se le quita el trabajo, se le quita la participación en la iglesia. No, vamos a consolar. En 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice cómo se debe perdonar al ofensor. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino de cierto modo, para no exagerar, a todos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Fíjate que el procedimiento del apóstol Pablo es uno diferente, que la gente es incisiva en señalar el pecado, en condenar, en oprimir a la persona y secarle los deseos, las ganas, el gozo y el deseo hasta de vivir. Pero mira que hay que traer consolación. Nos dice, me has consolado. Volvemos a Isaías 12. Cantaré, empieza cantando uno, porque te enojaste contra mí, tu indignación. Mira que la indignación de Dios se aparta, pero el ser humano no aparta la indignación. El que dice yo perdono pero no olvido, ahí no hay ningún perdón, porque nosotros perdonamos y vamos a recordar porque tenemos memoria. Y el asunto no es echarle tierra a la situación, porque tampoco es el método. No, le echas tierra y cualquier día se te destapa la matica y floreció un árbol lleno de espinas y más grande que ese. El perdón lo concede Dios, y el perdón inicia sanando tu corazón, y vas a recordar, ya muy poco vas a recordar, y cuando recuerdes no vas a recordar con dolor. Aquí nos está hablando el profeta de una consolación, y es una consolación que trae Dios a nuestro corazón. Es una obra del Espíritu Santo. Entiende que esto no es humano, esto no es en la mente, esto no es en las emociones ni en los sentimientos, esto viene desde el Espíritu. Como el pecado trajo castigo, el pecado trae aflicción y trae tristeza y trae desesperanza, trae desilusión, pero esto tiene que ponérsele un punto final a la situación. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que te da fortaleza para hacer las cosas de otra manera y a la manera de Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona el pecado, la iniquidad
los sepulta en el profundo mar y no te acuerdas de ellos. Perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos, dice Miqueas 7:18 y nos dice Jeremías 31:31. La consolación trae paz, aliento, esperanza, alegría, serenidad y cambia la actitud derrotista, porque cuando estamos afligidos y angustiados, porque nos hemos equivocado, necesitamos que Dios nos perdone, necesitamos pedir perdón y nosotros tenemos que levantar una familia, una comunidad llena de Dios, llena del Espíritu de Dios. Por eso esta palabra tiene que ser anunciada, proclamada, tiene que ser vivida. El reconocimiento, versículo 2. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Son cantos, empieza cantando y sigue cantando. Mi canción es Jehová, ya es una contracción de Jehová, quien ha sido salvación para mí. Ese reconocimiento que Dios da salvación lo metemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en todo nuestro ser, y eso produce alegría y empiezan las declaraciones de confianza. Anteriormente había incredulidad y cuando creía había duda, y ahora todo eso se traslada y se transforma en confianza y en seguridad. Nos está diciendo: creed en Jehová y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Recuerda 2 de Crónicas 20:20. La gente cree en Dios, pero si no crees en el ministro, en el siervo, en el maestro, en el profeta, en el pastor o en el mentor que Dios te ha puesto, entonces no vamos a tener esa seguridad. El Señor, recuerda que prometió darnos profetas, darnos pastores conforme a su corazón, dice Jeremías 3:15. Si no estás a gusto con tu pastor, pues entonces empieza por establecer una buena relación con él. ¿A través de qué? A través de la palabra. Y si definitivamente las cosas no marchan, pídele a Dios y Dios te dará pastores conforme a tu corazón, que pastoren con alegría, con sabiduría y conciencia, y sobre todo con amor. Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice el Salmo 118, versículo 6. Jehová es fortaleza, el perdón trae fortaleza, la salvación trae fortaleza, trae confianza, trae seguridad. Esa salvación trae los mejores sentimientos para que tengas una vida en paz, en alegría, en confianza, en seguridad. Porque si tienes salvación pero estás viviendo una vida de desespero, de angustia, de desconsuelo, hay algo que te está perturbando, necesitas oración o quizá una sanidad interior que empieza por el perdón y que continúa con la palabra, con la liberación, porque nos dice, recuerda lo que dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Oye, hijo mío, mis razones, y está atento a mis palabras, porque son vida a los que le hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué es la palabra? Vida para el que la halla y medicina para todo su cuerpo. El Señor es mi fortaleza, recuerda como dijo Habacuc, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor es mi canción, lo vimos en este versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi canción. Regresa la alegría y regresa la fiesta. Recuerda, en el capítulo 24 que está más adelantico, lo vamos a mirar, dice que a causa del pecado la tierra se contaminó, se pervirtió, todo está desviado y Dios envió castigo y la tierra se perdió la alegría, se perdió la fiesta, se perdió el vino y la ciudad quedó desolada. Se pierde la fiesta y se pierde la alegría a causa del pecado. Cuando estás alegre y estás alegre con el delito, con el pecado, con la traición, estás andando muy mal porque has perdido toda sensibilidad. Y ahí cuando nacemos de nuevo no estás vivo para Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Nos redarguye es que nos sacude, nos reprende y nos corrige, como lo dice en su palabra, que la palabra de Dios es inspirada toda y es útil. Toda la palabra es útil. ¿Para qué? Para
enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. La palabra te enseña cómo se hace. En segundo lugar, vas a caminar conforme a la palabra y te desvías. Entonces el Espíritu Santo te redarguye, te dice, ojo, 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 mi amado, por ahí no es. Y ese es redarguir, reprender. Y luego que sigue, corrige, te corrige. No, así no es. De esta manera, volvamos a la palabra, volvamos a la enseñanza. Por eso la palabra es indispensable en todo este proceso, mi amado. Te enseña, te redarguye cuando te desvías, te corrige porque te vuelve a meter en la instrucción y la enseñanza correctamente. Recuerda lo que dice en Isaías 47. Nos dice, yo soy el que os enseña provechosamente. Él es el que nos enseña de manera provechosa. 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, el que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Necesitas una enseñanza correcta, un camino correcto, ahí está la palabra, no está por otro lado. Y la canción, el canto de alabanza traerá la alegría a tu alma. En segundo lugar, ya vimos los cantos de alabanza por el perdón y la consolación. Necesitamos en primer lugar venir al Señor a pedirle perdón. Y ese perdón trae para nosotros consolación. Estamos caminando con el Señor, continuamente tenemos que venir a decirle, Señor, perdóname, porque cuando le decimos, Cristo, te entrego mi vida, ya muchos tratan de decir que el ser humano no peca, que el hombre no peca. Ahí es cuando empieza el tentador a tratar de seducirnos, de persuadirnos y de hacernos desviar. Pero el Espíritu Santo va a darnos fortaleza para que cambiemos de actitud y te va a llevar a una vida de consolación, y eso va a traer seguridad, va a traerte alegría, va a traerte confianza, va a traerte fortaleza. Y son cantos que te dará el Señor de alabanza. Alábale, y en la alabanza Él está, Él habita en las alabanzas de su pueblo, nos dice la palabra de Dios. En segundo lugar, la fuente de la salvación es la palabra. Versículo 3 nos dice, sacarás con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Hay una fuente, hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay una fuente, esa fuente brotará de tu interior para vida eterna. Acuérdate, hay que nacer del agua y del Espíritu, y esa fuente surgirá. Dice Juan 7:37 al 39, nos dice que Jesús, el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y dijo, el que cree en mí, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de venir, porque Jesucristo aún no había sido glorificado. Entonces hay que venir a la fuente de la salvación. ¿Cuál es? La palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17:3. Nos lavó por el lavamiento de la regeneración por la palabra. Cristo ganó a la iglesia habiendo muerto por ella y la santificó en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:25 y 26. Es la palabra la que nos ha hablado, y cuando la creemos recibimos el sello del Espíritu Santo. En Efesios 1:13 y 14 nos dice que cuando oímos el Evangelio de la salvación y creemos en él, nos pone un sello, un título de propiedad, el sello del Espíritu Santo. Jesús amó a la iglesia, ya lo vimos, y se entregó por ella, la santificó. ¿Cómo la santificó? Por la palabra. La sangre del Cordero nos limpió de todo pecado. La palabra nos limpia. Con agüita limpias tu cuerpo por fuera y tu ropa y todo tu entorno, pero la palabra es la que va a limpiar tu corazón. Por eso un cristiano sin palabra y sin oración es un cristiano raquítico, miserable, y no habrá regeneración. Parecerá que fuera un hombre natural y un hombre sin conversión. Y tenemos que crecer por la palabra. El Señor nos ha limpiado. Todo esto es anunciado en el Antiguo Testamento, y en Ezequiel 36, en el versículo 24, dice que os recogeré de todas las naciones
y rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Ezequiel 36, 24 nos dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo nos limpia? Del pensamiento de la religión mentirosa, de la religión que nos ha hecho estar seguros, pero es un falso sentido de seguridad, porque la seguridad está sobre la roca y la única roca es Jesucristo. Empieza por la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, tú oyes la palabra y la palabra de Dios destaponará tu oído y esa palabra podrá penetrar dándole vida a tu espíritu y transformando, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón sensible de carne para que puedas amar y estar atentos con gran sensibilidad a la voz de Dios. Como dijo Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Jeremías 15, 16. Dice el salmista, hablando de nuevo en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me conforte. 51, 12. Vuelve, porque se pierde el gozo. Se pierde el gozo y tú podrás sonreír en soledad y podrás sonreír en público. Es lo que nosotros hemos visto con lo que hemos estudiado: el carácter, la personalidad, el carácter, temperamento y personalidad. Y entonces el carácter, de nuevo, para que aprendamos, el carácter son los rasgos del comportamiento con los que nacemos, el temperamento son esos rasgos moldeados por el entorno, y la personalidad es lo que mostramos. Por lo general es una máscara y nosotros vamos a ser genuinos, íntegros. Íntegro significa monolítico, de una sola pieza, y vamos a sonreír siempre, porque el gozo no depende de las circunstancias sino de una correcta relación con nuestro Dios. Y en tercer lugar, cantos de alabanza y adoración por la salvación. Hubo canto de alabanza por el perdón y la consolación. Vimos que la fuente de la salvación es la palabra, y ahora vamos a iniciar con los cantos de alabanza y de adoración. Vamos a llevar una vida de adoración. Vamos a querer adorar a nuestro Dios, porque el Señor está buscando los adoradores que le adoren, ¿cierto? Antes que Dios querer la adoración, quiere al adorador, y para encontrar el adorador lo tiene que hacer. Por eso: Dios, dame un corazón para adorarte, quiero adorarte siempre. Recibe toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Nos dice, volvemos a Isaías capítulo 12, en el versículo 4: y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En aquel día, recuerda la frase recurrente: en aquel día. En aquel día que tú te encontraste con el Señor y naciste de nuevo, vas a empezar un cambio. Pero aquel día será un día donde toda la humanidad redimida, no todo ser humano, toda la iglesia con el Espíritu Santo que recibió la salvación de Dios por la obra realizada en la cruz del Calvario, recibiremos un espíritu nuevo, el Espíritu Santo dentro de nosotros, y un corazón sensible, y en aquel día aclamaremos a el Señor, a nuestro Dios, y habremos de hacer célebres sus obras. En aquel día, el día del Señor, en el día de su regreso, ya aquel día, el regreso final, el día del Señor, el gran día de Dios, el día donde Él vendrá a juzgar, porque será día de ira, pero será día de salvación, día de ira para los que le rechazaron,
y día de salvación para los que hemos aceptado la salvación y la relación con nuestro Señor Jesucristo. Él viene y nosotros estaremos siempre con alabanza. Nosotros nos vamos primero con Él, la iglesia se va, allí estamos en el tribunal de Cristo, estamos en las bodas del Cordero y ya 7 años después regresamos a la tierra y Él a establecer su reino y pone el tribunal de gloria, Mateo 25:31. Es un estatuto y es una ordenanza del Dios de Jacob. Lo hemos visto, pero lo repetimos en el Salmo 81:4. Y como estatuto y como ordenanza vamos a mirar que a nuestro Señor se le adora por varias razones. Se le adora como creador. Nos dice en Apocalipsis capítulo 4, se le adora como creador, se le adora como redentor, como salvador, como vencedor, como creador. Capítulo 4, versículo 10, y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Mira, versículo 10, los 24 ancianos tiraron sus coronas, se postraron y adoraron al Señor. ¿Y por qué razón se le adoraba? Dice, porque tú creaste. Lo adoraron porque tú creaste. Se le adoró y se le adora y se le reconoce: tú eres el creador. El Padre dijo y el Hijo hizo. Jesús es el creador. ¿Quién es el creador? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? No me digas que es Dios, porque Jesucristo es Dios. El que hizo todas las cosas es Dios. Y revisa Juan 1:1 al 10 y verás que es el Colosenses 1:16. Él es todas las cosas fueron creadas, el primogénito de toda la creación. No quiere decir que es el primero que fue creado, sino que Él iba adelante de la creación. Se le adora como Salvador, adoración y alabanza como Salvador. Apocalipsis 5, versículo 8 y siguientes. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tus oraciones están en el cielo y están llenando copas de oro y son presentadas delante de nuestro Dios en aroma fragante. Mira lo hermoso que es nuestro Dios y cómo convierte tu oración, tu ruego, tu súplica, que puede haber lamento, llanto y dolor, y están guardadas en copas de oro para ser presentadas a nuestro Dios. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Adoraron a Dios cantando un nuevo cántico diciendo: digno eres, digno eres. Y dice el versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero fue inmolado y es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. Se le alabó y se le adoró porque nos salvó. En Apocalipsis capítulo 12 nos dice que Jesucristo es adorado como vencedor. Apocalipsis 12:10: y oí la voz de entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es una alabanza, allí hay una adoración a nuestro Dios como vencedor. Y en Apocalipsis capítulo 19 vemos que se le adora
a nuestro Señor Jesucristo como Rey glorioso. Obsérvalo. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decía, ¿qué hacían? Adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como de un estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 4 nos dice: ve que se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Entonces, repitamos por un momento para que esto nos quede claro. Hay alabanza alabanza y adoración a nuestro Dios por la salvación. Y nos dice Apocalipsis 4, 10 y 11 que se le adora como creador, porque tú creaste todas las cosas y por ti fueron hechas. Adoración y alabanza como Salvador. Se le adora porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre y nos has hecho para nuestro Dios. Nos redimiste de todo pueblo, lengua, linaje y nación. Apocalipsis 12:10 nos dice que alababan a nuestro Dios porque venció, ha vencido, ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, y ha sido lanzado fuera el acusador. Se le adoró como vencedor, y se le adoró y se le adora y se le adorará como Rey glorioso. Volvemos a Isaías en el capítulo 12. Ahí hay una gran comisión, el encargo de publicar sus obras y hacerlas célebres. No es un asunto de la gran comisión del Nuevo Testamento. Esto viene desde la antigüedad. Obviamente que Jesucristo la recordó y nos dice ahí mismo en el versículo 4: diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre. Y ahí nos dice: haced célebres en los pueblos sus obras. ¿Qué es esto? La gran comisión. Haced célebres es que decirle a todo el mundo, aunque te critiquen, te juzguen, hay que ser prudentes y no podemos exponer a Cristo a vituperio. El que no quiere oír, no le hables. Cuando empiezas una conversación con alguien con el don de discernimiento, mira y analiza, ¿quiere oír o quiere ridiculizar? No expongas a Jesucristo a vituperio. Haced célebres, el que quiera oír, dale más, porque el que tiene sed se le sacia, pero el que no quiere oír, entonces no le hables más. Recuerda que Jesucristo mandó a los 70 y les dijo: vayan y donde no los quieran recibir, sacudan el polvo de su calzado, porque será más mínimo el castigo de Sodoma y Gomorra que para esas ciudades y para esas familias que no los quieran oír. Haced célebres y publica la grandeza de nuestro Dios, publica todas sus maravillas, todo lo que ha hecho en las Sagradas Escrituras. Pero en la medida que tú tengas una relación con Dios, te vas a encontrar que vas a poder contarle a todo el mundo lo que Él está haciendo por ti. Magnifícalo, magnifica el nombre del Señor donde quiera que vayas. Ahora hay oportunidad de hacerlo en las naciones a través de las redes. Ahora hay oportunidad de hacerlo de muchas maneras. Ese fue el encargo. En Éxodo capítulo 15 también nos habla de este asunto. En Éxodo 15 el encargo fue dado hace mucho tiempo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico.
Jehová a nuestro Dios. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces engrandece el nombre de nuestro Dios, que hay muchas razones para hacerlo. Es un mandamiento dado desde la antigua dispensación, desde el antiguo pacto, para ir a todas las naciones. Es un mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo, porque su fidelidad es eterna, su amor es inagotable. Entonces, que tu amor sea inagotable para nuestro Dios y su amor sea inagotable para todos los seres humanos. Somos testigos de nuestro Dios, los verdaderos testigos de nuestro Dios, los verdaderos testigos de Jehová, testigos de nuestro Dios somos. Mira lo que dice en Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Nosotros no nos denominamos testigos de Jehová porque es un credo diferente. Nosotros somos testigos de Jesucristo, pero damos testimonio de nuestro Dios. Y aquí dice que somos testigos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Versículo 12: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, yo soy vuestro Dios. ¿Y de qué damos testimonio? De que Jesucristo vino. El testimonio que tenemos que dar es el que está en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Mira lo que dice acá: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el testimonio que tenemos que dar en lo sucesivo? Que Dios se manifestó en carne. Lo dice la Escritura. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesucristo es Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es lo que tenemos que decir. Los testigos de Dios somos nosotros. En el Nuevo Testamento nos dice, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: y vosotros sois mis testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda la tierra. Que tenemos, Él pone su sello en nuestro corazón, y es el sello del Espíritu Santo, y nos equipa y nos capacita. Es Él el que nos capacita para que demos esta palabra con amor, con poder y con autoridad para ser sus testigos en toda la tierra. El bisnieto de Noé fue el primer poderoso en la tierra, que fue quien construyó Babel, recuerda, llamado Nimrod, y desde allí quiso ser el gran poderoso, y dijo: construyamos una torre que llegue al cielo y hagámonos un nombre por si de pronto somos esparcidos. Desde allí el hombre quiere ser famoso, pero ahora, mis amados, yo quise ser famoso, quise ser un cantante famoso, y en mis años mozos, en mi juventud, cantaba, estuve montado en los escenarios, alimentaron mi ego con muchos aplausos y con muchos aduladores, y eso me hizo mucho daño. Ahora me toca desmontar todo eso, y ya el Señor ha venido haciéndolo, porque el nombre que es grande en mi vida y el nombre que tengo que engrandecer es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que me sacó de esa vana manera de vivir. El nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús, que nos lo dice en Filipenses 2:5 al otro: haya sobre vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de su gloria y se hizo como nosotros, como uno de nosotros, obediente a Dios, hasta el Padre Dios, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice Isaías también, capítulo 43, vivo yo que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Ante quién? Ante nuestro Señor Jesucristo se doblará toda rodilla. Tenemos que contar sus maravillas, que se ha contado y conocido en toda la tierra, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios y nosotros participaremos de ella. Él es nuestro regocijo, Él es nuestro canto, Él es nuestra canción, Él es nuestra alegría, Él es nuestra plenitud, Él es nuestro todo. Ven a Jesús. Cantos de alabanza por la salvación de Dios, cantos de alabanza por el perdón y la consolación. La fuente de todo esto está en la palabra, viene del Padre. El Padre dijo y fue hecho y nos dijo cómo era hecho. Y la palabra se hizo vida y el Verbo habitó entre nosotros y el Verbo vino a morir para darnos salvación. Ahora damos cantos de alabanza por la adoración y por la salvación. Y estamos encargados de hacer públicas todas estas obras. Ven a disfrutar de ese regocijo, de ese gozo del Señor. Inclina tu rostro y dile conmigo: entrégate al Señor, participa de esta fiesta. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino, el reino del perdón, del respeto, la tolerancia, la humildad, la misericordia, la fidelidad, la lealtad, la generosidad, el amor. Haz tu reino en mí. Venga tu reino a mi vida, a mi familia, a mi nación. Y hazme un vaso útil en tus manos para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu hermosa palabra, porque podemos sacar con gozo aguas de la fuente de la salvación. Con gozo, Señor, ya no estaremos con tristeza, nunca más, porque la tristeza y el gemido, el dolor, la nostalgia y la angustia desaparecerán. Señor, porque tendremos y podremos conocer lo que se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la hemos conocido porque hemos pasado por momentos difíciles, angustiosos, Señor, que humanamente no le hemos visto salida, pero providencialmente, Señor, sobrenaturalmente nos has sacado adelante. Aquí vamos, Señor, y vamos a una vida bendecida. Señor, cuando tú derrames prosperidad en nosotros, quizá muchos van a decir que somos muy de buenas, pero, Señor, ignoran que por años hemos venido doblando nuestra rodilla a ti, pidiendo que nos transformen. Que nos transformes, Dios, por tu Santo Espíritu, estudiando tu palabra y queriendo vivir como a ti te agrada, obedeciendo al Espíritu de Dios. Es una obra que estás haciendo en nosotros, en cada uno de tus redimidos. No somos de buenas, somos bendecidos, Dios, y lo anuncio desde ya para que quede constancia de que tu bendición viene y no se tarda, y que tú bendices, amado Rey, al que te ama y guarda tus mandamientos. Recibe toda la adoración, bendice nuestro país, el presidente de la República, los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia, los que están secuestrados, los que tienen un credo distinto, y especialmente oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas oramos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.